Bueno, quiero hablar hoy estoy de pie, en verdad, porque estamos emocionados, estamos viviendo una situación, no sé en Hutzlaretz qué tanto lo están viviendo, pero aquí en Israel se está viviendo bastante intensamente, a pesar de que la normalidad va tomando forma y la rutina va tomando forma, pero sabemos que es una rutina muy frágil y es una rutina que cualquier momento y cualquier cosa puede cambiar y estamos todos atentos. Eh, Me imagino que también en México se está diciendo Tehilim en todas las tefilot, se está diciendo Avinu Malkenu, se está diciendo siempre tefilá especial por los soldados, por los secuestrados. Y creo que el evento que estamos viviendo en Israel todavía no lo podemos digerir. No lo podemos digerir. No podemos digerir que el ejército haya estado en silencio durante horas, que hayan tardado horas en reaccionar y horas en responder, mientras que habían cientos de terroristas masacrando y degollando gente con toda su tranquilidad, sabiendo de que nadie lo iba a venir a molestar. No podemos digerirlo. No podemos digerirlo. Más de casi 1.500 cuerpos degollados, calcinados, torturados. No podemos digerirlo. Y no podemos digerir que hay una guerra que no sabemos cómo va a acabar. No podemos digerir que hay comunidad internacional. Es una situación que creo que a todos nos ha hecho despertar en muchos sentidos y que la vida que nosotros conocemos, tanto de dentro de Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, cambió. Nuestra vida como Yehudim cambió. Nos ha tocado a nosotros retornar y revivir el espíritu guerrero de Israel, que a lo mejor vivieron nuestros padres y nuestros abuelos en los años 60, en los años 50, en los años 40. Nosotros nos acostumbramos a un Israel moderno, de high-tech, de startup, de otras cosas. Hoy en día Israel vuelve y retrocede a luchar por su sobrevivencia, a luchar por existir en esta tierra. Eso es lo que está pasando hoy en la vida. Y con con el agregado de las redes sociales, los medios de comunicación tan masivos y el antisemitismo en el mundo. Entonces, es un panorama, wow, un panorama que nos pone los pelos de punta, es un panorama que nos pone, nos desafía a todos nosotros, como individuos, como Yehudim, y nos desafía como padres, y por supuesto que también nos desafía como maestros, si somos responsables, si somos facilitadores, si somos mashpiim, somos gente que influencia, que transforma vidas de personas, de familias, de empresarios, nos pone a nosotros en una situación bien complicada. Tenemos que saber darnos respuesta a nosotros mismos, tenemos que saber dar respuestas a nuestras familias, tenemos que saber dar respuestas a nuestros empresarios, a nuestros alumnos, cuando nosotros mismos todavía nos cuesta tener respuestas, nos cuesta entender y digerir este asunto. Entonces, como parte de este evento que en verdad está ocurriendo por sorpresa o no por sorpresa, pero está ocurriendo sin querer, está ocurriendo, tenemos que encontrar herramientas, tenemos que encontrar formas de salir adelante y formas de ser nosotros una luz responsable de ayudar a otros y de encaminar a otros, porque es el papel que tenemos nosotros en tal, no somos personas pasivas, no somos espectadores de la situación, somos protagonistas, somos actores, somos jugadores, que estamos en la cancha jugando, no estamos simplemente hablando y analizando y comentando y en un minuto ya te cuento a dónde me voy de vacaciones. Mientras dices, uy, sí, lo que está pasando en Israel. Claro, pero también te está pasando a ti. Y también le está pasando a todos los judíos del mundo. Y si no lo entendemos, yo creo que ya deberíamos empezar a entenderlo por nuestro bien y de nuestro entorno. Entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar esta situación que muchas veces realmente nos hace sentir amenazados, nos hace sentir nerviosos, nos hace sentir con mucha incertidumbre, con un futuro incierto y con muchas preguntas alrededor? Voy a compartir aquí un poquito la pantalla para compartir solamente en verdad Machshavot, porque lo que tengo son Machshavot. ¿Ok? Y aunque vamos a tocar el tema del miedo, a ver si puedo. Voy a poner esto en forma de Presenter View. ¿Ok? A ver, ok. Me imagino que estamos viendo acá todo. Vamos para allá. Ok, entonces, claro, esta es una plática sobre el miedo.
sentimos miedo, como digo, como individuos, sentimos miedo como padres, sentimos miedo como familia. La gente está hablando de que esto es la guerra de Gog y Magog, de que es la tercera guerra mundial, de que viene el Mashiach. Y realmente, como digo, no podemos y no tenemos todavía herramientas para digerir el evento. Si se ve bien como estoy compartiendo, no estoy seguro, porque sí, se ve bien. Gracias, José. José siempre es como los cantantes cuando están en un concierto, siempre tienen un monitor que se escuchan para saber cómo va la cosa. José siempre es el monitor de la presentación. Entonces, esto es un tema que ya hemos hablado, ¿ok? Y yo solamente voy a retomar algunos conceptos para estar hablando el mismo idioma. Cuando hablamos de miedo, tenemos que hablar de un sentimiento, de una emoción definida como una emoción desagradable. ¿Ok? El miedo es una emoción desagradable. Y realmente el motivo que es desagradable, yo creo que tiene mucha lógica, y Hashem lo hizo así, porque cuando es desagradable, te obliga a moverte, te obliga a actuar, te pone alerta. Si fuera una situación agradable, entonces ya te dejas, si el miedo supiera chocolate, pues ya te sientes fluido dentro de la emoción y no despiertas. Entonces el miedo por lógica tiene que ser una sensación agradable, que es provocada por la percepción de un peligro. Y acá subrayo, de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Quiere decir que el miedo es una emoción desagradable y es una emoción que es una respuesta, ¿ok? Es una respuesta a algo, es una respuesta a un evento, a un estímulo externo a nosotros. Y nosotros tenemos que captar muy bien. Cuando nosotros sentimos miedo, tenemos que entender que ese miedo es una respuesta, ¿ok? Y es una respuesta que viene dentro de nuestro organismo. Y lo hemos estudiado acá y no quiero entrar, aquí les voy a recomendar, si quieren después les paso, un artículo bien interesante de este National Library of Medicine del gobierno americano. Y acá obviamente vemos la actividad cerebral que ocurre en el cerebro cuando se activa el miedo, y ya lo hemos estudiado también, que el miedo se activa en el sistema límbico, en la amígdala del sistema límbico, que es una parte muy eh, instintiva del cerebro, es una parte animal del cerebro, si se quiere, y por eso, porque tienes que sobrevivir. El miedo, una de las funciones, hay diferentes en la psicología, hablan de diferentes tipos de miedo a nivel neurológico, diferentes tipos de miedo y diferentes estímulos que provocan el miedo. Nosotros vamos a ir con el concepto general. El miedo es un sentimiento desagradable, ¿ok? Que nos pone alerta ante un peligro. Y ese peligro, como vemos acá, puede ser real o supuesto, quiere decir, puede ser un peligro que yo tengo enfrente o puede ser un peligro que yo pronostico que pueda existir o que pueda llegar a mí o que de alguna manera pueda atacarme de una manera. ¿Ok? Nosotros tenemos la tendencia, que a mí siempre me ha indignado esta tendencia, pero es algo que lo tenemos, y es que tú escuchas de repente una tragedia, mataron a alguien, o hubo un pigúa. Tú lo primero que quieres saber es que no es en tu zona. Tipo, bueno, ya, si no es en mi zona, entonces no, yo no estoy ahí, no estoy fue en otra ciudad, fue en otro país, ocurrió un terremoto. Sí, sí, pero fue en otro lugar, o fue en otro país. Como que quiero distanciarme del evento. Quiero pretender pensar de que este evento a mí no me toca. Yo estoy vacunado, eso no se trata de mí esto, porque pasó en otra ciudad. La verdad es que es una racionalización totalmente infantil, si se quiere, porque si hay una tragedia, todos somos susceptibles a tragedias. Barmenam, lo alenu, salido del mal, como decimos en Marruecos, salido del mal. Pero de cualquier modo, cualquier ser humano sabe que es susceptible a una tragedia. Y el sentimiento que realmente deberíamos tener es más de empatía o de solidaridad con esa persona, pero instintivamente uno quiere distanciarse. ¿Por qué? Precisamente por el miedo, porque el miedo es una emoción de alerta, que es por una cosa que tú percibes de miedo, que puede ser real o supuesto, o que puede ser presente, futuro o incluso pasado. Y es muy interesante que uno puede sentir miedo por un evento pasado que uno recuerda, o por una situación que uno recuerda en su mente. Muy interesante. Ahora, de vuelta, y son conceptos básicos que yo sé que todos ustedes lo conocen, es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Es muy importante esto. ¿Ok? La palabra aversión, ¿quién me dice qué significa aversión? Aversión significa, nadie opina. Aversión significa rechazo.
Aversión significa rechazo. Es como que a veces uno tiene aversión a personas que te provocan rechazo, o a alimentos, o a olores que te provocan un tipo de rechazo. ¿Ok? Entonces lo mismo, acá hay un sentimiento de rechazo. Cuando yo tengo miedo, yo estoy rechazando una situación que por naturaleza es peligrosa, o parece peligrosa, o es sospechosa, y por lo tanto yo rechazo. No sé si alguna vez les pasó que están caminando en la calle y ven a alguien sospechoso, alguien que siente que te puede dañar. Entonces, hay una situación desagradable de miedo. ¿Ok? De todos modos, conceptos básicos que solamente lo traigo como introducción y voy a seguir adelante. Ahora, cuando nosotros nos despertamos a la realidad que estamos viviendo hoy, es una realidad surrealista, o sea, un momento realmente que es una pesadilla. Realmente lo que está pasando es una pesadilla para Am Israel, es una pesadilla lo que ocurrió el 7 de octubre. Y claro, nosotros decimos, y en verdad con razón, que no queremos estar todo el día viendo noticias, porque sabemos que es algo que es adictivo y que realmente nunca te lleva a algo concreto. O sea, no te va a llevar a mejorar en nada. No queremos ver imágenes fuertes, no queremos vernos, porque sabemos que eso afecta a nuestra neshama, eso afecta a nuestra alma, eso afecta a nosotros, y lo digo de verdad, ni queremos escuchar o hablar en detalle de mil historias que están saliendo, de mil historias de la barbarie que ocurrió en la masacre del 7 de octubre. No queremos ni escucharlo, ni verlo, ni saberlo, ni nada, porque es muy fuerte y no quiero, después no voy a poder dormir en la noche. Si veo imágenes, no voy a poder dormir yo a la noche y tengo que preocuparme también por mi sueño. Entonces, por un lado, no queremos entrar mucho en detalle, no queremos ser morbosos, y hablamos un poco con Israel Castillo de ese tema, del tema del morbo a las imágenes fuertes y a todo eso tan amarillista, pero por otro lado, no somos ajenos y no podemos escapar a las fuertes imágenes. Y por lo menos acá yo hice una pequeña recopilación de algunas imágenes de algunos medios de comunicación, ver los cuerpos en bolsas, y sepan que Zaka, lo escuché hoy en una entrevista de uno de los médicos forenses de la morgue en Israel, que se llama Abu Kabir, que muchas de esas bolsas no es un solo cadáver. En muchas bolsas de esas hay trozos de cadáveres o cadáveres que se cremaron abrazados, padres e hijos o madres e hijos que los quemaron abrazados, y entonces los cuerpos quedaron en una sola unidad y solamente podían entender que eran dos cuerpos luego de hacerle radiografía y rayos X. Entonces, en esta morgue solamente llegaron los cadáveres que no pudieron ser reconocidos por ADN o por otros medios, llegaron allí y solamente ellos procesaron más de 500 bolsas. En cada bolsa hay varios pedazos de cuerpos y son los que no pudieron reconocer por ADN y por otros medios. No quiero hablar de estas cosas porque es muy fuerte, muy fuerte. Pero está pasando, está pasando. Y ustedes pueden pensar que estamos en Hutzlares y en Hutzlares no sentimos, pero en Hutzlares sí sentimos. En Hutzlares sí sentimos. Cuando vemos que en Londres hay manifestaciones como la que estoy mostrando en pantalla, o en Miami, o en New York, o en México, o en Argentina, o en Madrid, o en Chicago, o en Los Ángeles, y la lista es prácticamente interminable. Este evento que está pasando ahora en el mundo tiene una cosa peculiar. Inicialmente, los gobiernos del mundo mostraron su apoyo a Israel. Y digo inicialmente porque eso fue un crédito que ya prácticamente se terminó. Los gobiernos del mundo apoyaron a Israel, pero los pueblos del mundo, bastante divididos, pero indudablemente que las manifestaciones pro-palestinas parecen mucho más pobladas de gente, mucho más intensas, mucho más efervescentes, ¿no? Mucho más emocionales, todas esas manifestaciones. ¿Qué hacer cuando escuchas que a Israel se le acusa de genocidio, se le acusa de ocupacionista, se le acusa de que no le da sus tierras a los palestinos? Y muchas veces no conocemos bien cómo responder. Y muchas veces nos sentimos inseguros en nuestros propios países, donde hemos vivido el dulce exilio. Muchas veces hablamos del dulce exilio, de la dulce vida. ¿Por qué un yehudí no se va hoy en día o no se va no hoy en día, hace un año? ¿Por qué un yehudí no abandona Nueva York o Los Ángeles o Panamá o Francia o Italia? ¿Por qué no abandona?
Por la comodidad, a fin de cuentas es eso. Es la comodidad, es el estilo de vida, es la calidad de vida que te acostumbraste. Es tu, obviamente, la familia, eso forma parte de toda la misma idea, ¿no? Ahora, también hoy en día en Hutz Laaretz hay la percepción de un peligro real, ¿ok? Y ese peligro, como decimos acá, se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Ves que tu comodidad y tu estilo de vida está en riesgo y está siendo amenazado. Quiere decir que el miedo nos embarga, nos llena nuestras emociones también en Hutz Laaretz, no solamente acá. Hoy en día, creo que un yehudí en Israel está mucho más seguro que un yehudí en Hutz Laaretz. Hoy en día, hoy es mucho más seguro. Porque en Israel, el riesgo de que te caiga un misil es muy poco, porque tienen el domo de hierro y tienen, si Dios quiere, pronto van a lanzar el nuevo sistema de intercepción de misiles con láser, que tiene una capacidad muchísimo más grande y mucho más barata y más rápida que este domo de hierro. Aparte, todas las casas tienen refugio y esa es la situación. Y hoy en día casi no hay árabes en Israel. O sea, los árabes de Gaza no están entrando. Y los de Yehudá y Shomrón están cercados. De hecho, se han hecho muchas protestas en todo tipo de supermercados conocidos dentro de Israel, como el Yesh, Rami Levi y ese tipo de supermercados, para que dejen de emplear árabes, para que dejen de emplearlos. De hecho, el Yesh ya no tiene árabes, por lo menos el Yesh de Bet-Shemesh y el de Jerusalén. No solamente eso, no sé si vieron que el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, firmó un acuerdo con la India para traer 160,000 indios a trabajar en Israel. Obreros, mano de obra obrera india. Y habrá muchos otros países que pueden venir, que vengan mexicanos, que vengan todos los mexicanos tan serviciales a trabajar en Israel, o que vengan de cualquier país. No me importa que me quieran robar el celular o la cartera, eso no me importa. De verdad, eso no me importa. Lo que me importa es que nos quieran matar y que nos odien. De Gaza solamente entraban 20,000. Si van a traer de India 160,000, creo que es un cambio interesante. ¿Ok? Entonces, sí, la situación da miedo. La situación da miedo, las imágenes dan miedo, conocer las historias o solamente poder imaginarse las poquitas cosas que uno va escuchando de la masacre que pasó, da mucho miedo. Ver las caras y ver la forma y ver el apoyo y ver al presidente de la ONU hablando como habló en contra de Israel y así muchas otras expresiones de muchos gobiernos, de muchas personas, da miedo. Y sabemos que la Asbará, por más que hagamos Asbará, es una guerra casi perdida. O sea, en cantidad es muy fuerte y el odio es muy fuerte, no hay oídos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos? Por otro lado, cada vez más vemos las imágenes de Gaza destruido y vemos las imágenes de la gente en Gaza victimizados y son escudos humanos, todas las cosas que ya conocemos. ¿Ok? Pero lo que quiero es poner en contexto la situación a la que nos enfrentamos internamente, externamente y por qué todo eso nos genera, naturalmente, nos genera un gran miedo, nos genera ansiedad, nos genera intranquilidad, nos genera tensión. Y nosotros volvemos a lo mismo. Si nuestras esposas sienten miedo, van a venir a nosotros. Si nuestros hijos sienten miedo, van a venir a nosotros. Si nuestros alumnos sienten miedo, van a venir a nosotros. Y si nosotros tenemos miedo, vamos a mirar al Shammai. Vamos a mirar al Shammai, seguro. Pero tenemos de alguna manera que tener también una respuesta construida en nosotros mismos. ¿Realmente Israel es un genocida? ¿Israel está ocupando? ¿Israel no tiene misericordia por los inocentes civiles de Gaza? Gaza realmente es una cárcel causada por Israel, como dicen en muchos medios de comunicación, que es una cárcel al aire libre causada por Israel. Todo eso es verdad. Realmente somos unos ocupadores insensibles. Obviamente que toda esta situación es un contexto que estamos viviendo y por eso lo estamos tocando así. Pero todo este tema del miedo lo podríamos llevar a cualquier otro contexto. Podemos llevar al contexto de la parnasá, por ejemplo, que muchas veces nos causa miedo. El no poder cerrar el mes, el no tener deudas y no saber cómo salir de ellas, el ver problemas de todo tipo en parnasá. O una persona que esté enfrentando una situación de Shalom Bait y tiene miedo que su matrimonio se destruya, que sus hijos sufran. Tiene miedo. O una persona que se enredó con algún problema legal, Hasbe Shalom, o con el SAT, o con no sé qué, y tiene miedo. Y son problemas complicados y también te embarga.
Y todo podemos aplicar exactamente la misma fórmula acá. Entonces, mi intención hoy, el día de hoy, es dos cosas. Primero es enfrentar que estamos en este contexto y que somos personas, primero que nada, como personas integrantes de TAD, como Bnei Torah, somos personas que tenemos que ser proactivos, que tenemos que tomar responsabilidad, que tenemos que saber que tenemos un puesto de liderazgo. En nuestro pequeño círculo o más grande círculo, tenemos un puesto de liderazgo. No podemos ser indiferentes, no podemos ser apáticos a esto. Tenemos que saber que somos líderes, que tenemos que tomar algún tipo de acción. No simplemente ser reactivos. Ese es mi primer punto, es muy importante. Mi segundo punto es, vamos un poquito a rebuscar, vamos un poquito a levantar los mekorot de la Torah. Vamos a buscar, hay muchísimos, de muchas clases, de muchos tipos. Pero vamos a ver un poquito qué habla la Torah sobre el miedo, qué habla la Torah sobre la guerra y cómo podemos tomar un poquito estos conceptos y aplicarlos a nosotros en nuestra vida particular para Bezat Hashem poder ser esos líderes, pero con información y con herramientas que realmente puedan ayudar a los demás y a nosotros. Primer mejor que quiero traer es el siguiente. Y este creo que una vez lo hablamos, pero igual lo menciono. Está escrito al final de Parashat Yitro, Shemot Chaf Yudchet. Vayamod Aham Merachok. Umoshe Nigash el Arafel, Asher Shama Elohim. ¿Sí? Estamos hablando de Mahamad Har Sinai. Estamos hablando de que hay tres niveles, que lo menciona en Parashat Yitro, también en Parashat Mishpatim y en otros lugares. Hay Hoshech, Anan y Arafel. Hoshech, Anan y Arafel, que son como tres capas, obviamente. Uno más oscuro, uno más difícil, más turbio, más inseguro, más incierto. Moshe Nigash el Arafel, Asher Shama Elohim. Tú quieres encontrar a Hashem, tienes que saber atravesar esa nube oscura, ese Arafel. ¿Ok? Tienes que saber atravesarlo. Probablemente algunos de ustedes habrán escuchado esto alguna vez. Yo igual lo quiero retomar porque es importantísimo y creo que es un mejor increíble y que creo que deberíamos compartirlo con nuestros empresarios. El Baal HaTurim cita una mejilta de Pirkei Rabbi Eliezer que dice lo siguiente: Gash lo neemar el anigash. Gash lo neemar el anigash. Acá van a Gash, sería una acción activa de que Moshe actuó para irse al Arafel. Cuando dice Nigash, Akabaná es que fue llevado, fue enfrentado con el Arafel. Él no fue por sí mismo. Dice Pirkei Rabbi Eliezer, el Anigash, Mijael ve Gabriel, Ahazuhu bishtei yadav. Mijael y Gabriel, los dos ángeles, lo agarraron por los brazos, bishtei yadav, ve igishu el ashchina, shelo birzono. Los malajim empujan a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu sabe que tiene que ver la Torah. Sabe que está en el momento de mayor cercanía, de mayor kedushá, le doré dorot. Y tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo Moshe Rabbeinu? Mi respuesta es simple. Porque es un ser humano. Basar Badam. Aunque sea Moshe Rabbeinu, tiene miedo Moshe Rabbeinu. Calva Homer, Ben Benoshe, Calva Homer. Cualquier otra persona normal como nosotros que podemos sentir miedo. Y de acá yo saco ese simple aprendizaje. Si Moshe Rabbeinu en el momento más kadosh tuvo tanto miedo de acercarse al Arafel, Asher Shama Elohim, él va a llegar a la cercanía, está llegando a algo bueno, está llegando a algo que lo está buscando, que lo quiere, que sabe que le toca, que es su misión del momento. Y con todo y eso, Shelo Birtzono, hay que llevarlo a la fuerza. Y esto me enseña claramente que uno tiene que enfrentar el miedo, que uno tiene que atravesar el miedo, que el miedo no te puede paralizar, que el miedo te tiene que hacer actuar, te tiene que obligar a entrar a él. ¿Por qué? Porque cuando enfrentas al miedo y cuando entras a ese Arafel, encuentras la Shejinah. Y esto se entiende del Pshat Pashut del Pasuk. Moshe Nikash Arafel Asher Shama Elohim. Eso es número uno. Y número dos, dice el Baal HaTurim, que es la misma gematria. Arafel de gematria Shejinah. 385. Ese Arafel, que según el Pirkei Rabbi Eliezer era un Arafel de miedo para Moshe Rabbeinu, ahí está la Shejinah. Ahí está tu crecimiento. La mejor versión de ti, la mejor versión de uno, ocurre cuando uno logra vencer y superar algún miedo. Cuando uno logra enfrentarse a una situación desagradable. Porque dijimos que el miedo es una emoción desagradable, incómoda. Cuando uno logra atravesarlo, uno crece y se encuentra con la Shejinah. Y lo vemos de Moshe Rabbeinu, qué mejor ejemplo. Otro mejor, interesante. Dice la Torah para Parashat Shoftim. והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם.
Hay un personaje muy importante en la Torá, y hoy en día lo vemos, que hay Rabbanim que realmente están tomando ese papel muy bonito, y es el Cohen Mashuach Milhamá. Si aquí estudiaron la Gemara Masejet Sotá, en el octavo Perek, se hablan todas las halajot y todos los maasim del Cohen Mashuach Milhamá. Y el Cohen Mashuach Milhamá básicamente tenía el tafkid de lejazek el ruach de los soldados, de levantar la moral, de darle ánimos a los soldados. Y uno podría pensar que un soldado es alguien que ya tiene toda la técnica, que lo que necesita es armamento, que lo que necesita es municiones, que lo que necesita es estrategia. Sí, necesita todo eso, pero también necesita tener un ruach de guerra, un ruach lejimá. Y el encargado de inspirar a los soldados es el Cohen Mashuach Milhamá. Ese es su tafkid. Y yo en parte siento que nosotros, que somos Bnei Torah, que somos Mashpim, ¿ok? Estamos un poco en esa labor de levantar la moral, de levantar el ánimo, de ver cómo encontrar luz en un panorama tan aterrador. Sigue el pasuk diciendo, Ve'amar alehem, Shema Israel atem kerevim ayom la milchama, alo yivechem, al yerach levavchem, al tir'u, ve'al tachpezu, ve'al ta'aretzu mi penehem. Tajle, señores, ustedes van a la guerra, no tengan miedo. Ki Adonai Elohechem haolech imachem leilachem lachem, imo yivechem leoshia etchem. Señores, ustedes van a la guerra, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Hashem va a hacer la guerra por ustedes. Como hizo la guerra con Mitzrayim, como hizo la guerra con todos los pueblos. Como Hashem hizo la guerra siempre, Hashem y la Hashem, Atem Taharishun. Lo mismo. Ustedes van a la guerra, Hashem va a hacer la guerra por ustedes. Sobre este pasuk salen algunas ideas dentro de Jajam, de Hazal muy interesantes. La primera que quiero citar es el Yaakov, que cita este pasuk y dice lo siguiente. ¿De qué tiene miedo uno en la guerra? ¿De qué tiene miedo? Entonces esto obviamente está extraído también de esa Gemara, el Masejet Sotá, Daf Mem Gimel, que dice, Al yarech levavchem mi penet sahalat susim betzirtzua harabot. Cuando hay guerra, hay mucho ruido, hay mucho balagán. Cuando hay guerra, hay ruido de caballos, hay gritos de personas, hay espadas que suenan, hay bombas que explotan, y son ruidos que uno no está acostumbrado. Son ruidos que uno no escucha en el día a día. Acá ya nos ha tocado escuchar explosiones de misiles, y es un ruido que tú no estás acostumbrado a él. No, es como una especie de un trueno o algo así, pero que tú sabes que no es un trueno, sabes que está cayendo, y a veces siente vibración. Cuando los soldados entran a la guerra y empiezan a escuchar esos ruidos, sienten miedo. Y el Cohen Mashuach Milhamá está diciendo, no sientan miedo del Tzahalat Asusim, Betzitzua Harabot, Al Tiru Mipnei Gefet de Atrisim, de Shapata Kalgasim, no sé qué son todas estas cosas, pero deben ser todas las herramientas, las botas. ¿Qué hacían los nazis cuando conquistaban una ciudad? Entraban a la ciudad y desfilaban. Si han visto videos de la Shoah, siempre van a ver en los desfiles de los nazis en cada ciudad y siempre es el sonido de las botas. Tac, 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 tac. Ese sonido es un sonido imponente, es un sonido que genera temor en la gente. Y aparte desfilan con todo su armamento para mostrar fuerza. Y eso que no están en combate, son gente que ya conquistó. Con más razón, cuando entran en combate y hay todos los sonidos de la guerra. Mikola Kranot, Vealte Aretzu, Mipne Kola Tzuha. No tengan miedo de todos estos ruidos, que son ruidos mafkidim. Lama, Ki Adonai Elohechem Haolech Imachem, Hem Baim Benitzachon Shel Basar Badam, Beatem Baim Benitzchono Shel Makom. Cuando el pasuk te dice que Hashem Ilachem Lachem, que Hashem está contigo, es para que entiendas que tu nitzajón no es un nitzajón Basar Badam, dice el Yaakov. Hem Baim Benitzchono Shel Basar Badam, Beatem Baim Benitzchono Shel Makom. Ahora, cuando yo escucho estas palabras, muchas veces, a mí me pasa
que suena como, ajá, uno siente como, bueno, ok, color de rosa, muy iluso, me estás hablando palabras bonitas, pero le más hay una guerra, papá. Le más hay guerra, le más hay explosiones, le más hay atentados, le más están todos estos protestando en las calles del mundo. Pero viene la Torah y te dice, acuérdate que Hashem está contigo. ¿Cómo hago para acordarme que Hashem está contigo? Viene el Jacob, citando la Gemara, y realmente nos dice un poquito qué tipo de trabajo uno tiene que hacer para recordar que ese pasuk o esas palabras de que Hashem está contigo, Hashem y Lahem, no es solamente una sisma bonita, es una realidad histórica. Y para mí esto es un punto crucial. Si uno entiende la Torah como ideas bonitas, filosóficas, teóricas, no te sirve mucho cuando te enfrentas al problema real. Cuando te llaman del banco a decirte que rebotó el cheque, cuando ves la cuenta que no tienes para pagar la tarjeta, cuando te están llamando a alguien que te des plata y no tienes cómo pagar y te está llamando el teléfono, o cuando tienes una guerra que sientes que te puede eliminar. Una cosa es la idea teórica del bitajón y de que Hashem está contigo, que suena como bla, 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 y otra es el conocimiento histórico. Y lo digo porque, lo hablo por mí, yo a veces siento que esto es una idea teórica que no me entra, no me llena, tengo que hacer algún trabajo para que me llene. Y si eso lo siento yo, con más razón lo va a sentir mi alumno, con más razón lo va a sentir mi empresario, que es alguien que tiene un nivel de conocimiento menor al mío y que probablemente tiene un compromiso con la Torah menor al mío. Por lo tanto, estas palabras, él vive en el mundo real, él vive en el mundo de carne y hueso, Benitzjonosh el Basar Badam. Él conoce el mundo del Basar Badam. Mi empresario conoce solo eso. Pero cuando yo le digo, ¿tienes miedo del juez, el juicio que te están metiendo? ¿Tienes miedo del fiscal que está viniendo a revisar tu negocio? ¿Tienes miedo de la deuda? ¿O tienes miedo de una pelea que tienes con alguien? Él quiere que le dé una estrategia de Basar Badam y yo le como con una sisma que suena muy bonita en la teoría, pero que él no la ve. Por eso es muy importante que esas sismaot, tratar de traducirlas a hechos reales, al conocimiento histórico y a la conciencia emocional nuestra. Y por eso me quiero meter por este tema. Dice Len Yaakov, citando la Gemara, Pelishtim, Baim Benitzjonosh el Goliat. Te trae ejemplos de la mentalidad de los Goim, de que no es que una sisma que yo vengo a hablar ahorita frente al ejército o frente a los terroristas de Hamas. Tengo la historia de Goliat, que es una historia aceptada históricamente por todos. Uma ya sofó, Shenafal Bajerev. Vemna Fluimo. Él cayó y murió con la espada de David y todos los Pelishtim cayeron con él. Goliat es solo un ejemplo. Bene Amón. Baim Benitzjonosh el Shodach. Uma ya sofó, Shenafal Bajerev. Fueron con la idea de ir con su general y también cayeron en el Jereb. Vemna Fluimo y todos cayeron con él. Avalatem, Hashem te dice, tú, en Atem Kan, el aquí Hashem, Elohechem, Aolechem, Hashem, Leilachem, Lachem, y Moivechem, Leoshia, Etchem, Ze Aaron. Hashem está contigo. Y estos son ejemplos. Aquí el Midrash está trayendo el ejemplo de Bene Amón, de Goliat a Pelishti y de otros pueblos. Pero nosotros podemos empezar a pensar un momento. Superamos a Paró, superamos a Amán. Superamos a Amán. ¿Ustedes saben lo que era la historia de Amán? Ahora, yo estoy estudiando, yo estoy convencido, esto ya es mi argallá, de que nosotros vamos a ver algún tipo de malaj geoní, algún tipo de movimiento que ahora no lo podemos ver y no lo podemos captar. Pero que va a ocurrir aquí una especie de siata ishmaya por encima de todos los pronósticos, que ahora ningún analista puede ni siquiera ver. Y que de pronto las cosas van a solucionarse al estilo de la historia de Purim. A mí, eso es lo que yo siento. O sea, yo siento que va a haber una forma de reventar al Hamas, de rescatar a todos los secuestrados, de neutralizar a Irán, de una manera que ni nosotros lo podemos imaginar. Tsunami de repente inunda todo Irán, inunda todas las cuevas del Hamas, un terremoto cae, no sé, algo, no sé, algo que nadie se lo espera.
Piensa en la historia de Purim, es una historia que dura 9 años. Y hasta el último minuto nadie sabe exacto qué pasa. De hecho, y ya que lo menciono, si ustedes estudian la historia de Purim, fíjense que el punto de inflexión de la historia de Purim, ¿cuándo es? El punto de inflexión de la historia de Purim, ¿cuándo es? Me dicen que estoy equivocado. Perek Hei. Perek Hei. Hay una discusión entre Mordejai y Esther. Mordejai está en la Bush Sack y Esther le manda ropas. Y Mordejai le tira la ropa a Esther. Le dice, Alte de mi benafshech, Kirreo Hatzaray Bole Udim Makom Ajer. Y tú tienes un tafkid, Esther. ¿Najón? Imlaeta Sotigata Malhut. Si llegaste a este momento, es porque estás en tu lugar. Y cuando Esther dice, Beseder, sumo alay, acepta el reproche y enfrenta su miedo, porque ya había hecho tirotzim, pretextitos. No, el rey no me ha llamado, ¿cómo voy a ir? No puedo, sí puedo. Y Mordejai le dice, bueno, está bien, si no contamos contigo, ya tú verás cómo te la arreglo. Nosotros vamos a Leatzliach. Nosotros vamos a salir de esta, porque Hashem está con nosotros. Y en el momento que Esther acepta esto y enfrenta su miedo, y se acerca al Hatzer y va donde el rey, y el rey le extiende el Sharbit, y Esther toca el Rosh Sharbit. Ese es el punto de inflexión de la Megilá. A partir de ese momento, todo empieza a voltearse para bien. Cuando Esther acepta su tafkid, Mordejai la reprocha, Esther acepta su tafkid, enfrenta su miedo y va al rey. Es un tema de valentía, es un tema de aceptar la situación. Sigo. Hay un punto que yo creo que nos afecta a todos en la vida y que puede ser que es un poquito de, sencillamente, un lashon comparativo. Pero el Mesilá Yesharim dice que realmente la vida misma es una guerra. Es similar a una guerra. Estamos en un mundo que todos nos quiere alejar de Hashem. Uno se puede olvidar de su propósito, se puede olvidar de su tafkid, se puede olvidar de lo importante y puede estar siempre pensando en cosas secundarias. ¿Sí? Hace poco me lo dijo alguien de México, no de tal. Dice, una cosa es tener, comparando la vida de Israel, la vida de México, no sé qué. Me dice, mira, en México tenemos un problema. Una cosa es tener comodidades y otra cosa es que todo tiene que ser en función de la comodidad. O sea, de que una cosa es usar las comodidades y otra cosa es ser esclavo de las comodidades. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם בין לטוב ובין לרע הם ניסיונות לאדם. העוני, העושר, עד שנמצא המלחמה אליו, panim beajor. El Mesías de Shain nos está diciendo que nuestra vida es una guerra. Quiere decir que todo lo que aprendamos de la forma de ver la guerra es la forma de ver la vida. ואם יהיה לבן חיל, וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם. La persona que realmente enfrenta la guerra, enfrenta sus miedos y vive con esta confianza, se considera alguien shalem, porque la vida es una guerra. Es como Moshe Rabenu. Moshe Nigash Arafel, Ashisharama Elohim. Si tú logras vencer esta guerra, vas a ser Adam Shalem. אשר יזכה להידבק בבורו ויצא מן הפרוזדור הזה וייכנס לגיל לאור בור החיים. Rambam. Ese fue Ramjal. Ahora Rambam. Sobre el mismo pasú que citamos antes para Shal Shoftim. Rambam Alhot Melachim. Perek Zain, Alajat Edvav. Sobre el Alhot de vuelta. Cohen Mashuach Milhamá, que le da a levantar la moral del ejército, que habla con la gente y le dice, no tengan miedo. Ahora resulta de aquí que alágicamente tenemos un problema. Vamos a citar también después del Sefer HaJinuch. El Rambam lo dice mucho más fuerte. El miedo en la guerra es pecado. El miedo en la guerra es pecado. Dice el Rambam, una vez que estás en la guerra, hay otra halajá, que el Rambam la traje antes, que antes de ir a una guerra tienes que likro el shalom, tienes que hacer 3 llamados, tienes que ofrecerle la paz. Tienes que ofrecer la paz a tu enemigo. Y la verdad que así tratamos. Y esto puede pasar también si tienes un problema con el SAT o si tienes un problema con otro. Bueno, te ofrezco la paz.
Y creo que en el caso de Israel, no hay que decir cuántas veces ya hemos llegado a la tontería de ofrecer una paz ilusa por no entender el lenguaje de nuestro enemigo. Pero después que esa paz te la rechazaron, tienen la obligación de ir a la guerra. Y el Rambam también dice que hay que avisar hay que avisar que voy a hacerte la guerra, para que quien quiera escapar se escape y nunca rodear a tu enemigo por los cuatro costados, siempre dejarle un camino de escape. Por cierto, el Sun Tzu, el arte de la guerra, el famoso libro Arte de la guerra del Sun Tzu, dice que eso es para que la persona no luche con tanta fuerza. Cuando está acorralado, lucha con más fuerza. Cuando tiene una vía de escape, va a buscar escapar. Por eso tu enemigo siempre deja una vía de escape. Eso empezó Grime. Pero dice el Rambam, ya entré a la guerra. ¿Qué hago? Ishaen al mikve Israel umoshio beetzara. Apóyate en tu creador. Ustedes no saben el sentimiento de decepción que hay hoy en día en Israel con la tzabá. Todos queremos que la tzabá gane y que vaya bien los soldados. Y no con los soldados, con los responsables. Aquí la gente está esperando que termine la guerra para cortar cabezas. Hay una gran decepción. ¿Y qué te das cuenta? Que en la Noalmile y Shaem. Porque incluso esa gran tzabá nos decepcionó y se pagó con vidas. Aparte de las vidas, es la bushá, es la vergüenza que Israel que está pasando en el mundo por causa de todo esto. Y dice Rambam, Ishaen al mikveh Israel Moshio be'etzara ve'yeda she'alichud Hashem hu ose milchama. Yo estoy haciendo la guerra al Ihud Hashem. Ve'asim nafsho be'kapo ve'lo yar'eh ve'lo yifchad ve'lo yachshov lo be'ishto ve'lo be'banav. ¡Qué fuerte! No te distraigas ni siquiera a pensar en tu esposa y en tus hijos. El soldado que está en la guerra tiene que desarrollar esta capacidad de estar concentrado al 100% en la guerra y no distraerse ni siquiera para ver la fotico que lleva en el bolsillo de su esposa y sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si en verdad mis hijos me dan ánimo, me inspira, me da fuerza. Yo creo, y así creo que se entiende del Rambam, que la razón es que en la guerra, cuando tú haces guerra, es al 100. Tú no vas a hacer la guerra a mitad. No puedes jugar a la mitad. Tienes que jugar al 100. Y esto lo puedes llevar a otro ejemplo. O sea, yo qué sé, un ejemplo de Abdil de Abdalot. La final de la Copa del Mundo. Por decir, que es un momento de mucha presión y todos están así y tal. En ese momento no piensas en nada, piensas en el partido. Estás en lo que está. Ahí estoy ahorita, estoy en la batalla, estoy en el minuto. Después hablamos, después nos arrepentimos, después lloramos, después lo que quieras. Ahora tengo que hacerlo mejor. Hasta tal punto que no puede pensar ni siquiera en sus hijos. Ela, imje zichronam milibo. Borra de tu corazón el recuerdo de toda tu familia. Veipanem y kol davar la miljama. Deja todo afuera y solamente concéntrate en la guerra. Y si ahora meto aquí el Mesilat de Sharim, se lo decimos así. Nuestra guerra en la vida es una guerra en serio. Y uno tiene que ser capaz de entregarse, entregar su corazón, entregar su mente, ponerse all in en su crecimiento, en su shlemut, en su vida. Y todo esto entendamos que es el opuesto del miedo. El miedo es la duda. El miedo es pensar en otras cosas, pensar en lo que puedo perder, pensar en lo que puede salir mal, pensar en la amenaza, pensar en el riesgo, en los peligros. La guerra es lo contrario. Cero, cero duda, cero duda. Y si tienes duda, te vas a tu casa. Dice el Rambam. La persona que él solo se causa el miedo por andar pensando y sacando Heshbonot, pensando qué pasa si se mete Irán, y qué pasa si se mete Hezbollah, y qué pasa si no tenemos, y qué pasa si hay, y qué pasa. La persona que hace eso y distrae su corazón de su verdadera guerra, o ver, velo, tase. Shenemar, al día de al tirú, un pasuk de la Torah que dice, al tirú, no tengas miedo. Si tienes miedo, estás pasando por un isur de la Torah. Velod, el ashekol de Israel, que palabras muy fuertes. Velod, el ashekol de Israel, tluim betzavaró. La sangre de tus compañeros la vas a tener sobre tu cuenta, sobre tu cabeza. Veimlon itzeach, velo asa milchama, bechol libo bechol nafsho. Harei ze que mishi shafak de meakol. Si no hiciste la guerra con toda tu fuerza, que ilu shofer damim. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ojo,
Todos ellos que el Cohen Mashuach Milhamá les dice, Mira ellos irás y ya, o Banabait Velojinejo, que están peturim de la guerra, dice el Rambam, que no están peturim legambre. Tienen que les apec laem mazón, veletaquen laem drahim. O sea, vete a hacer algo. Vete a la oficina, vete a buscar donativos, vete a buscar comida. Algo tienes que hacer. Levanta la moral, sé tú el pequeño Cohen Mashuach Milhamá de tu familia, o de tu comunidad, o de tu quitado, de quienes tú tengas enfrente. No es que te fuiste patur, ¿sí? Aunque hay otra alajá que dice que todo esto es Bemnihem es Reshut, pero Bemnihem es mitzvah, afilu, Hatán de Kalam y Jupató sale de la Jupá el Hatán para la guerra. Al celo Neemar Naki Ele Beito Shanahat. Al Bemnihem es mitzvah. Ahora, si esta se llama, si la guerra que está bonita se llama Bemnihem es mitzvah o no, no sé. Yo no sé decirlo, la verdad. Yo diría que sí, pero no sé. Ahora miren qué bonito. Vekola Nilham, Rambam. Vekola Nilham. Y esto es verdad para todas las guerras. Para la guerra de los 6 días, para la guerra de Yom Kippur, para la guerra de Independencia, para la guerra para la guerra que tuvieron que pasar unos con otros. En Shabbat estaba viendo la introducción de un libro sobre Jajmé Sfarad y citaban a los Bnei Ishmael que muchas generaciones han hecho masacres sangrientas a Israel. Una de ellas fueron en España, en la época de los almohades. Hay un jajam que se llamaba Rabbi Yehuda ben Shemuel Abbas, el Mehaber Apiut et Sha'arei Ratzon. Si alguien no conoce este piut, entonces no ha ido al Beit Knesset en Rosh Hashanah. El piut, ¿Najón? Oked ve'anekad ve'amizbeach. El famoso piut, que cada que ya lo canta con diferentes tonalidades, yo cada vez que canto ese piut o leo ese piut, me lleno de lágrimas. Pues él vivió y se salvó de una masacre de estos almohades que entraron a violar mujeres, degollar personas, sangrientos. Y sabe lo peor que le pasó a él, que él sacrificó a su hijo, pero no lo sacrificó con sangre. Su hijo se convirtió al Islam y escribió libros en contra del Yahadut. El hijo de Rabbi Yehuda ben Shemuel Abbas. Y este piut era su manera de expresar su dolor por la quedad de su hijo, que no ha quedado toda la misbeh, ha quedado todo el Islam. וכל הנלחם בכל ליבו ובכל פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיענו רעה. Hay una abtaja de que la persona que vive con todo su corazón puesto en esta guerra no le va a pasar nada. Y yo entre paréntesis digo que para mí esto es una etzá de la vida. Si la vida es una guerra, como dice el Ramjal, y a la guerra ir con todo, pues en la vida hay que ir con todo. Y en la familia, para educar a tus hijos, con todo. Y en la parnasá, con todo. Y en la Torá, con todo. Vamos con todo. Sé que estamos llegando a la hora. Me voy a atrasar 10-15 minutos más con el permiso de todos. Sefer HaChinuch, muy similar al Rambam. Mitzvah, Tav Kuf Kafjet. שנמנענו שלא לעלות ולא לפחד מן האויבים בעת המלחמה. No hay que tenerle miedo a los oivim. ושלא נברח מפניהם, no escaparse de ellos. Difícil. Tú pasas en Tajara Merkazí y ves a un árabe corriendo. No te vas a escapar. אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם. Enfréntalo. Sea que tu amigo, tu enemigo es el miedo que está en tu imaginación, sea que tu enemigo es un enemigo que tienes enfrente. Ahora en Israel están repartiendo como 50.000 armas. Aquí vas a empezar a ver a todo el mundo armado. La realidad cambió. Y es positivo que eso ocurra. Es positivo que recuperemos ese ruaj de defensa de nuestro lugar, de nuestra tierra. Y dejar de ser tan políticos. Pon toda tu confianza en Hashem. ולא ירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד לשם ברוך הוא ולעמו. Pon el כבוד de Hashem encima de tu כבוד. Lo mismo que el Rambam, parecido al Rambam. Ahora, hay una pregunta grande que siempre es que en la guerra hay gente inocente
y hay gente pacífica, y hay civiles, y tenemos que ser humanitarios. Y lamentablemente Israel sigue mandándole camiones de gasolina para que los usen en los Lonit Paz, Basegel, que eso esté pasando ahorita. Hay un Mahamar sobre Shimon Beleví. Shimon Beleví, ¿qué hicieron? Vengaron el cabot de su hermana y destruyeron a toda una ciudad. Vengaron el cabot de su hermana. Y es verdad que aparentemente Jacob vino en Parashat Vayhi, aparentemente lo reprocha. Arura Pam le dice a Shimon Beleví, Kli jamás. A Shimon Beleví. Pero fíjense que al final de la Berajot, Rashi dice que Jacob virejet kulam, kulam bemashma. Es decir, que también eso que parece una clara Shimon Beleví, me mete en una braja. Ahora dice aquí el Maharal Mi Praga algo increíble. Dice, Eino dome shne umot, que gon bnei Israel veknanim, shem shne umot. No es lo mismo cuando hay una pelea de Shimon de Leví contra una ciudad, pero no son dos umot. Lefikach, dice el Maharal, hutar lahem lilchom kadin uma, sheba lilchom al uma ajeret, shehatira a Torah. La Torah te permite hacer guerra con otro pueblo que te quiere aniquilar. Veafal gav sheamra Torah ki tikare la ira y la gemelea bekarata leona shalom y todo eso que dijimos. Le creo a shalom. Hainu makom shelo azul Israel davar. ¿Cuándo tienes que llamarlo a paz? ¿Cuándo tienes que ir por la buena y por la diplomacia y por todas estas cosas? Cuando no te han hecho nada. Aval, y esto pega con lo que está pasando ahora. Bemakom sheazul Israel davar. Que gonze shepartzu baem lasod lahem nevela, como el caso de Beneijet, Shem Ben Hamor, que violaron a Dinah. En el caso de que estos malditos nos hacen a nosotros una masacre, y nos violan y nos matan y nos masacran a sangre fría, a Falgab de lo Azarra que Hanmem. Si fueron unos pocos, el Hamas son una minoría, que no son minoría. Por ahí vi estadística del año 2017, creo, 65% del pueblo de Gaza apoya a Hamas. Apoya. Que vaya mi clara, si estás adentro de este pueblo, eres cómplice. Que vaya parzula em de tú empezaste, ellos empezaron con nosotros, mutarim likagnik matan mehem. Te puedes vengar. Afalgab sheyu arbe shelo asu. Aunque hay mucha gente inocente, que en el caso de Gaza lo dudo, porque le facilitan o mechatim peulá de una manera u otra. En Zehiluk, que van sheoyu beota uma, sheasar ralahem, mutarim labo alehem bemilchama, vehem hem kol hamilchamot. Marar begularie. Otra vez, debe ser de Shimon Beleví, pero ve que cuando hay otro pueblo que lucha contigo como pueblo contra pueblo y encima ellos empezaron, tiene permitido Nekamá completa, aunque mueran inocentes. Al pie de Torah. Bajándolo un poco y ya acercándonos al final. Encontré por ahí un artículo que me llamó la atención de Rabbi Abraham Tversky, que lo conocen, un gran psicólogo y que escribió libros con consejos muy prácticos desde el punto de vista de la psicología para vivir con los conceptos de la Torah, con la emuná en la vida práctica a través de la psicología. Y él cuenta esta anécdota interesante, la copié aquí en inglés. Pero el miedo, volviendo un poquito a los conceptos del miedo en nuestra vida, él cuenta así, él dice que él, cuando tenía que atender clientes en su consulta, le pedía a su secretaria, por favor, no me pase ninguna llamada a menos que sea algo urgente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que entonces, siempre que estaba él en una consulta y sonaba, nunca sonaba el teléfono, pero si alguna vez sonaba, él temblaba. Porque sabe que si me están pasando la llamada es por algo urgente. Y está pasando algo urgente, tiemblo. Es decir, suena el teléfono, en un instante siento aquella sensación desagradable que mencionamos, que es el miedo, que me pone alerta frente a algún peligro, o una amenaza, o algún riesgo. Suena el teléfono a Ratuelski y contesta el teléfono y dice, ¿qué pasó? ¿No? Como, ¿qué pasó? Como ya llegó. Uno está como esperando la mala noticia, ¿no? Y le dice a la secretaria, bueno, te estoy llamando para avisarte que llamó tu hijo a decir que acaba de nacerle un bebé y eres abuelo, más alto. Era una urgencia, pero era una urgencia
buena en este caso, y por eso le pasaron la llamada. Y dijo Rav Twersky que él se dio cuenta que él mismo, ese momento de angustia, ese momento desagradable, él solo se lo está causando. Entonces digo que él agarró como una cabalá, este pasuk, Mishmuar Ra'alo Irán, Ajón Libo Butaf Hashem, este pasuk de Teilim, decirlo para decir Mishmuar Ra'alo Irán. Yo no estoy esperando malas noticias. Yo no estoy esperando malas noticias, yo estoy esperando buenas noticias. Y no voy a vivir con el miedo de una mala noticia que va a llegar. Batuach Hashem, yo voy a vivir con confianza. Y esto me lleva a entender de que todos tenemos que de alguna manera fortalecer ese músculo de la emuná. Ese mismo músculo que menciona el Rambam, o el que vimos en Jacob, acerca de la confianza en Hashem, que Él va contigo a las guerras, a tus guerras personales, a tus guerras individuales y a nuestras guerras como pueblo. Entender de que nuestra historia está llena de episodios que parecían sin salida y siempre vimos la mano de Hashem en cada episodio. Buscarlo, igual que encontramos el episodio de Amán, la guerra contra Amalek. Moshe Rabbeinu sube las manos, gana la guerra, baja la mano, pierde la guerra. Y así otras muchas, y cada uno puede buscar. Y en su propia vida, ¿cuántas veces te pasó algo en tu vida que parecía sin solución y lograste encontrar una forma y lograste solucionarlo de alguna manera? Estoy seguro que todos podemos encontrar esa manera. ¿Cuál es el problema? Cuando permitimos que ese sentimiento de miedo se apodere de nuestra rutina, de nuestra vida cotidiana. Ahí está el problema. Cuando estamos, ok, hay una situación, hay que saber la situación, hay que conocer el terreno, hay que entender lo que está pasando. Pero ¿por qué voy a dejar que el miedo se gobierne mi vida? El miedo está ahí para protegerme, para que yo sepa cómo utilizar y aprovecharlo para bien, para cuidarme. Como dijimos, Hashem lo creó, un método de supervivencia en el cerebro, todo está muy bien. Pero hasta ahí, no me vas a gobernar, no me vas a gobernar mis emociones, no me vas a hacer que mi vida se convierta en una vida desagradable. Porque estamos viendo que cuando la vida te pone nisionot y tú tienes miedo, ese miedo se convierte en un pecado. Lo tengo que sacar de mi vida. Entonces, una es saber que Hashem está conmigo. Y dos, es estudiar mi propia historia y estudiar otras historias. Y tres, dice Rav Twersky, busca ideas que fortalezcan tu corazón, que llenen, que te ayuden a lograr eso que te dice el Rambam, de llenar todo tu corazón de confianza. Les voy a comentar un proyecto que estoy trabajando en él, que se llama blindaje emocional. ¿Ok? Y básicamente se trata de brindar un modelo de estudio y un modelo práctico que pueda combinar algunos consejos de la Torah llevado a herramientas prácticas que nos ayuden a practicar y entrenar todos estos sentimientos, todo este mundo de inteligencia emocional. ¿Ok? Y lo llamamos blindaje emocional porque al final de cuentas queremos tener ese sentimiento de blindaje, de que estoy protegido, de que puedo ir a la guerra y estoy bien. O sea, estoy bien. Se lo voy a contar de una forma general. Es un proyecto que tengo yo a nivel personal y quiero ahorita lanzarlo en un programa, en un curso, que la gente lo pueda hacer, con herramientas que pueda activar un poquito la imaginación y ejercicios internos para que tú tengas ese músculo emocional fortalecido y practicado. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Voy a nombrarles 3 ideas, igual que el autor Twersky mencionó este pasuk. Yo les voy a mencionar 3 ideas de las cuales hay fuente en la Torah y que los Jajamim elaboraron esa idea. Y les voy a enseñar esas 3. Puede ser que en algún momento lo hablamos, pero esta vez se lo quiero dar más resumido. 3 principios, 3 ideas. Inocencia, unicidad y esperanza. 3 ideas, 3 sentimientos, 3 emociones que sin duda contrarrestan el miedo, que sin duda llenan mi corazón. Y es sabido, si el corazón está tan vacío y viendo noticias, se va a llenar de miedo y preocupación. Y no somos ajenos a ver las noticias, porque todos tenemos familia en Israel, o todos estamos en Israel, o vemos qué pasó o no pasó, qué dijo el presidente, qué manifestación hicieron, qué no hicieron. Todos estamos metidos en el rollo. Y voy a explicar en resumen cada uno de estos y con esto cierro la charla. Cuando hablo de inocencia, me refiero a lo que la Torah llama temimut. Que por cierto, temimut es shlemut. Entonces igual, si estamos logrando ese sentimiento de confianza completa, donde no hay dudas, donde no hay incertidumbre, es temimut. Y ya sabemos lo que la Torah también dice ahí en Parashat Shoftim,
en otro contexto, no en el contexto de la guerra, sino en el contexto de las brujerías y de la Japes Atidot, dice la Torah, Tamim Tiem Hashem lo queja. ¿Sí? Y les invito a que vean este mamar de Likutei Moharan en Taniná Yutet, donde él dice que la temimut es una cualidad que tienen los bebés. Ahí veo varios bebés en la pantalla. Tienen los bebés y también tienen los animales. La temimut, la inocencia, la tipo, temimut. No hay, tú ves un animal, no tiene muchas preguntas, no tiene mucho conflicto, ni complejos, ni odia, ni tiene reproche contra su padre, ni contra su madre, ni tiene adolescencia. No, no. El animal vive con total temimut, con total tranquilidad. Es verdad que tiene miedo y tiene instinto, es verdad, pero vive con cierta temimut. Pues hay un pasuk de Tehilim que, ¿cómo dice el pasuk? Et asher tamim itamam behemot haiti imach. Behemot haiti imach, y lo cita aquí el Likutei Moharan diciendo lo que es la bodata temimut, que es una boda behemit, pero que una boda que te permite sentirte cuidado y llevado por Hashem sin preguntas. Y todos tenemos en alguna manera en nuestro corazón esa temimut, porque todos fuimos bebés. Todos fuimos bebés y todos nos dejamos llevar con temimut, con inocencia total, sin preguntas, sin duda, sin nada. Pura temimut. Bueno, se puede la avod de esa temimut. Y para eso, para la avod, y basado en todo este mamar, hay lo que yo llamo la armonía con el pequeño yo. Todos tenemos el yo adulto, el yo pensante, el yo de la jarta en la que todos vivimos, y la pantomima que todos queremos hacer para vernos muy sofisticados, y todos en el fondo guardamos un niño. Unos podemos estar más en contacto o menos en contacto con ese niño, pero todos a fin de cuentas tenemos ese niño, ¿ok? Por cierto, los hijos son un excelente vehículo para mantener vivo ese niño, para mantener contacto con ese niño. Pero hay una terapia o digamos, una técnica del diálogo interno con ese niño, del encuentro privado íntimo del yo grande con el yo niño, y la conversación que hay entre ellos, y la unión que hay entre ellos, y las palabras que se dicen uno al otro, y las miradas que se comparten, y el ánimo que uno se da al otro, y el amor que se expresan, y el abrazo que los une y los integra en uno solo. Esto es una actividad meditativa que va por ese lado, y es una manera de trabajar este concepto de la temimut, con la conversación con el niño interno, y algo que se hace una vez, pero que se tiene que practicar muchas veces. Es una idea. Si después quieren que se lo explique mejor, lo podemos hacer. Segunda idea, que es, otra vez, ideas prácticas para fortalecer este músculo, para llegar a ese sentimiento que nos describió el Rambam, que nos describe la Gemara, que nos describe el Pasuk. La unicidad, en un elevador, no hay nada. Todo lo que ves es una ilusión. Todo lo que ves realmente no existe. Todo es Hashem. Está la famosa Segulá de Enod Milvadó de el Nefesh HaChaim, Shar Gimel Perek Yud Bet, donde dice, Varei Segulá Niflaá, le aseguro a tener Kol Dinim, sacar de tu corazón todos los Dinim, que no hay en tu corazón nada, El Asher Kadosh Baruj Hu, Enod Milvadó, Bekola Olam, Bekola Olamot, todo eso, trabajar en eso y aplicar acá al famoso modelo de Efrat. Ponerse una rutina en la cual tú puedas tratar de interpretar la vida, y esto es un modelo que se llama CBT, que se usa en psicología. Y es aplicar ese modelo de Efrat para que tu cerebro se acostumbre a interpretar las cosas que pasan en la vida de una forma positiva, de una forma optimista, de una forma de emuná. ¿Sí? Entonces la primera idea es actuar con temimut. La segunda idea es entender que no me elevador, pero entender y meterlo al corazón. Y la única forma de que hacer esto es leshanen y practicar. Saberlo todo, lo sabemos. Eso ya, yo no tengo nada que enseñarte aquí, porque todo se sabe. El chiste es de la shebotar la abeja. ¿Cómo lo llevas al corazón? La forma de llevar las cosas al corazón es la práctica. Cualquier cosa en la vida que no se practica, no lo vas a nunca dominar. Algo que se convierte en tu segunda naturaleza cuando lo practicas. Y está la herramienta del Efrat. Y luego, el modelo de la esperanza. Yishuateja kiviti Hashem. La verdad que le dio Jacob vino a Dan. Yishuateja kiviti Hashem. Esperar siempre la Yeshua. Si pita la Yeshua es una pregunta que nos van a hacer a todos después de 120 años. Y dice el Ramjal en el famoso Mahamar Kivui,
que esperanza es kibui, tikva, milashon kav. Y el Ramjal tiene una idea impresionante de que es un kav que conecta Kiviahol al Olama Atzilut con el Olama Asiyah. O sea, que nosotros en nuestro mundo físico que vivimos podemos tener como un túnel que nos comunica directamente con los Olamota Elyonim, donde no hay Shelot, donde todo es luz y todo es espiritual. Y lo bonito es que si en ese lugar no existe el miedo, porque una persona que pueda transportarse y viajar en las dimensiones del mundo a Olama Atzilut y encontrarse con que no mi elevador y ver toda la luz de Hashem, y eso se puede hacer en la imaginación. Ahí no hay preguntas, ahí no hay miedos, ahí no hay yetzer, ahí no hay tiempo. Ahí están meadas manes, una realidad extracorporal, fuera del cuerpo y fuera de todas las dimensiones del tiempo y del espacio que a nosotros nos limitan en este mundo. Y dice dice el Ramjal que el Kav, el Kibui, cuando tú esperas algo, tienes la esperanza de algo, estás abriendo ese Kav, estás conectándote tú. Entonces estás viviendo en este mundo, pero estás viviendo conectado a una fuente de energía que te hace vivir por encima del mundo, que te hace vivir por encima del tiempo, que te hace vivir por encima de las amenazas físicas del mundo. Entonces te llena de wow. Eres como Mario en el Nintendo cuando se comía la estrellita, ¿no? Cuando Mario se comía la estrellita, iba con todo y todo le rebotaba, porque se cubrió de una energía que lo está protegiendo. Ese es el Koach HaKibui que menciona el Ramjal, y tengo un ejercicio de meditación bien profunda para hacer esto justamente, para transportarte en tu imaginación a ese Olam Atzilut. Sé que suena medio, perdona, medio bombástico, pero está muy bueno. Y conectarse a lo que es la luz infinita y crear ese canal. El Ramjal dice que esto saca a una persona del Geinam, que inclusive una persona que está para Geinam puede salir gracias al Koach HaKibui. Tiene que ver el Mamá Kibui, no lo escribí yo, lo escribió el Ramjal. Entonces, en resumen, mi intención con esta plática, y ya la termino con esto, mi intención con esta plática de verdad es despertarnos a nosotros, despertar nuestras emociones y sobre todo despertar el sentimiento de responsabilidad. Cuando también, aparte de todas las cosas feas que vemos hoy en día, vemos también la Ahdut que hay en Am Israel. Vemos la alegría de los soldados, vemos la emoción de los soldados que saben que están entrando a una guerra y los ves así. Si ellos están así, si ellos están embargados en este sentimiento de locura, buena, positiva, ¿por qué nosotros no? A veces ve a la gente en los estadios, ¿sí? Los hinchas de los estadios, metidos en un estado de atraf total, en un trance total por estar en el estadio, por estar en su equipo. ¿Por qué nosotros no aprendemos a vivir así? A vivir con un trance de alegría, con un trance de confianza. Que Hashem quiera que cada esfuerzo y cada lucecita que nosotros encendemos en la vida se haga en una luz grande y hagamos nuestro trabajo, porque ahorita nos toca a nosotros formar parte del soldado del ejército espiritual. Nosotros estamos en el frente espiritual de la guerra, en el frente toraní, en el frente de bitajón. Si nosotros vivimos con miedo, estamos debilitando ese frente. Si nosotros vivimos con fuerza, seguimos con emuná, seguimos con bitajón, seguimos con blindaje emocional, Baruch Hashem, estamos dando fuerza, estamos creando esa energía. Y Besat Hashem, esto es lo que va a hacer que Hashem nos haga nisim y flaut, que es lo que estamos esperando. Besat Hashem. Gracias a todos. Si hay preguntas. Si quieren la presentación, se las mando. Y nada. Hazaku Baruch. ¿Dónde está el A ver Maharal? cuándo nos hace lo del Alex? niño pequeño y el niño y el yo interno. Esa es en la próxima. O te vendo el curso. No, mentira, pero para eso necesitamos hacerlo con calma. O sea, necesitamos trabajarlo se hace en una sesión. Pero se Besat Hashem. Hace ¿Dónde está el Maharal? para que sepa. El Maharal. Muy Ya te interesante. lo Y enseño. justo hoy tuve esa plática con un... Sobre los con un inocentes. sí, que se estaba diciendo hoy en día ya somos iguales, estaba diciendo este empresario, me dice, no podemos llegar a ser iguales que los terroristas, matar inocentes, Sí. matar niños. Está en la Está parashá muy interesante ese en el Maharal. libro Gurarie, en la parashá de Shimon Belevi, Ok, de Shem, ok. de Beneijet. Gurarie, ok, ahí trae el Maharal. Sí, Lo cita el sí, Maharal ahí, ok. sí. La verdad que yo lo saqué También de con un Amalek. diún muy grande que había, un diún ilhatí, en un atar que se llama Din.
También Ok. Manda todo el día si quieres. Hay mucho mejor. con Amalek se puede tener la Ok. misma pregunta, me han preguntado a veces, que cómo puede ser que la Torah tenga Kuman, si la Torah indica la moral